que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy vamos a ver las consideraciones anestésicas en el paciente nefrópata, tanto la evaluación preoperatoria como las estrategias de protección renal. Según las guías de la CADIGO, recomiendan indagar durante la evaluación de los pacientes con enfermedad renal crónica ya conocida, el diagnóstico etiológico, las comorbilidades, la severidad, es decir, pues el nivel de función renal que tiene nuestro paciente, tener en cuenta también las complicaciones, estimar el riesgo de pérdida de la función renal y de alguna complicación cardiovascular, como vamos a ver a lo largo de toda esta clase. En la valoración preanestésica, todos estos parámetros deben sumarse a los riesgos, obviamente, que vamos a tener del procedimiento quirúrgico con el fin de optimizar todos estos. Debemos estimar la duración de la enfermedad, hacer un análisis de orina cuidadoso y evaluar la tasa de filtrado glomerular. Esto es a modo de repaso y tenemos que tener en cuenta, como ya se mencionó en la clase anterior, que la diabetes representa casi la mitad de todos los casos de enfermedad renal en fase terminal y la hipertensión representa más de un cuarto. Es fundamental que nosotros indaguemos acerca de los sistemas cardiovasculares, es decir, preguntarle a nuestro paciente si tiene dolor torácico, ortopnea, disnea paroxística nocturna, también ver la producción de orina y algunas de las comorbilidades asociadas, los medicamentos que está tomando nuestro paciente y los horarios de la diálisis. El control de peso también es importante para valorar el estado del volumen y estos pacientes que ya padecen la enfermedad renal o tienen el riesgo de sufrirla, especialmente pues si ya tienen dos o más factores de riesgo, como son pues la diabetes, hipertensión, edad avanzada. Allá a ellos les pediremos un electrocardiograma y algunas determinaciones como electrolitos, calcio, glucosa, albúmina y la creatinina. Esto se los voy a mencionar más adelante. Tenemos que tener en cuenta que la tasa de filtrado glomerular va a disminuir con la edad. La reserva renal de una persona normal de 80 años va a ser menos de la mitad de una persona de 40 años, como vimos en el módulo anterior. Y el nivel de creatinina no es un indicador preciso de esta función renal, especialmente en individuos mayores. La tasa de filtrado suele reducirse en un 50% sin un aumento de creatinina. Debemos que tener en cuenta que la insuficiencia renal es un importante factor de riesgo perioperatorio de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por ejemplo, una concentración de creatinina que sea mayor de 2 miligramos por decilitro, pues va a ser un factor de riesgo. Y la incidencia de muerte por cardiopatía isquémica en estos pacientes que requieren hemodiálisis es del 8.2% por año. Y también podemos encontrar algunos problemas cardíacos, ya sea pericarditis, derrames pericárdicos, disfunción diastólica y sistólica. La cardiopatía valvular es frecuente en pacientes sometidos a diálisis de mantenimiento. También podemos encontrar anemia por falta de producción de eritropoyetina por los riñones. Sin embargo, el tratamiento excesivo de esta anemia con eritropoyetina puede aumentar la morbilidad y episodios vasculares. También en estos pacientes pueden tener una disfunción plaquetaria y un aumento del sangrado a pesar de recuentos de plaquetas y el TPT y el TP y el TPT anormales. Una vez que los pacientes ya están en diálisis, estos pacientes se hacen más propensos a estados de hipercoagulabilidad. La acidosis metabólica crónica también es muy común, pero habitualmente es leve y esta se va a compensar por la hiperventilación crónica. En estos pacientes también podemos encontrar anomalías electrolíticas, edema pulmonar, edema periférico, hipercolesterolemia e hipoalbuminemia. Aquí podemos ver la prevalencia de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular en estos pacientes, por eso es tan importante. Esto es lo que nosotros debemos evaluar en nuestro paciente renal cuando él llega a la consulta, cuáles son los niveles normales, como les había comentado, también un examen exhaustivo de orina. Esto es a modo de repaso, estos son términos que vimos durante la clase anterior. La enfermedad cardiovascular en estos pacientes es muy común.
El infarto al miocardio, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular van a ser la principal causa de muerte en pacientes con insuficiencia renal. También existe una alta incidencia de enfermedad coronaria que tiende a seguir una evolución rápidamente progresiva y particularmente esto lo vamos a encontrar en pacientes jóvenes. La insuficiencia renal aumenta 100 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular perioperatoria. Aquí podemos ver factores de riesgo, tanto clínicos como sociodemográficos. Y tenemos que tener en cuenta que la disminución de la función renal se asocia con un marcado aumento en la probabilidad de enfermedad cardiovascular, de forma que por cada 10 mililitros que desciende la tasa de filtrado glomerular, se va a incrementar el riesgo de forma significativa. Aquí, a modo de repaso también, podemos ver la clasificación de la enfermedad renal crónica cuando nos llega nuestro paciente y cómo está su tasa de filtrado glomerular. Esta tabla ya la habíamos visto, me pareció muy importante porque se puede clasificar según la causa, la categoría del filtrado glomerular y la categoría de albuminuria. Recordemos que la importancia de la proteinuria en el estadizaje de la insuficiencia renal es debido a que se considera el factor pronóstico modificable más potente de la progresión. Entonces, si nos llega nuestro paciente ya tratado con una enfermedad renal crónica, nosotros podemos clasificarlo según la albuminuria y pues su tasa de filtrado glomerular, en qué estadio se encuentra. Aquí podemos ver la etiología de la enfermedad renal. Como les mencioné, también es importante conocer por qué nuestro paciente tiene esto, conociendo que las causas más frecuentes pues son la diabetes, la hipertensión, pero también hay diferentes causas, ya sea una enfermedad autoinmune, infección, enfermedades poliquísticas, etc. En la mayoría de las ocasiones, los pacientes ya serán conocidos y pues estarán estudiados previamente a nuestra valoración. No obstante, también puede ocurrir que en la valoración preoperatoria nos encontremos a un paciente con una insuficiencia renal no conocida. En este caso, ¿qué será lo conveniente? Si nuestro paciente se encuentra en un estadio 1, 2 o 3A, debemos derivar al médico de atención primaria para que lo clasifiquen y le den el tratamiento adecuado. En los estadios 3B, 4 y 5, pues debemos enviarlo a nefrología. Dependiendo del estadio en el que se encuentra nuestro paciente, estos son los estudios de laboratorio que nosotros vamos a solicitar en nuestra consulta de valoración preanestésica. En ambos, pues el electrocardiograma, radiografía de tórax, pues según su edad, la patología y el tipo de cirugía. También, pues seguir evaluando la función renal con un hemograma, buscar también la creatinina, dependiendo también su estadio. Ya podemos ver que en el 3, 4 y 5 buscamos ya los electrolitos, alguna gasometría para ver el equilibrio ácido-base y la albúmina. Cuando ya se trate de un paciente con enfermedad renal crónica conocida y nosotros detectemos un empeoramiento de la función renal, es decir, que tenga una disminución basal del filtrado glomerular de más de 20 mililitros, que implique que nuestro paciente está progresando de estadio, pues debemos realizar una interconsulta de nefrología. También debemos realizarla cuando encontremos una hiperpotasemia de más de 5.5, una hemoglobina de menos de 11, cuando nuestro paciente tenga una acidosis metabólica, edema, albuminemia de menos 35 gramos por litro, hipo e hipernatremia, hipocalcemia y una tensión arterial de más de 130/80. Ahora vamos a hacer una evaluación preoperatoria y una revisión por sistemas. ¿Qué es lo que podemos encontrar en nuestro paciente y por qué? Dentro del sistema cardiovascular podemos encontrar todas estas entidades. En el caso de la hipertrofia de ventrículo izquierdo, esto ocurre de forma secundaria a la sobrecarga de presión y de volumen. La sobrecarga de volumen puede deberse a la retención del sodio y del agua y la presencia de una fístula arteriovenosa, que a veces nuestros pacientes ya la tienen, o bien por el efecto compensatorio que la anemia crónica provoca al aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. De forma añadida, la sobrecarga de presión tiene que ver con la hipertensión arterial
la aterosclerosis asociadas habitualmente a la insuficiencia renal crónica. Estos pacientes tienen menor tolerancia a la hipovolemia por reducción en la compliance del ventrículo izquierdo, y esta puede resultar en una menor tolerancia a cambios de la volemia, de manera que pequeños incrementos en el volumen sistólico pueden precipitar a edema agudo del pulmón, que obviamente es un factor de riesgo independiente para producir una arritmia, un infarto o una insuficiencia cardíaca de inicio diastólico. En la arteriosclerosis acelerada, en la patología renal, vamos a observar un deterioro en la función endotelial y una inflamación vascular. Y a su vez es frecuente que el metabolismo de las lipoproteínas se encuentre alterado, con un descenso de los niveles de lipoproteínas de alta densidad y un aumento en los niveles de lipoproteínas de baja densidad, junto con una hipertrigliceridemia, que eso es típico en los pacientes con insuficiencia renal, que nos va a condicionar la aparición de aterosclerosis. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también nos va a contribuir a este fenómeno, porque la angiotensina 2 actúa sobre el receptor de la angiotensina, que promueve la producción de radicales libres de oxígeno, y con ello se acentúa la disfunción endotelial y también la remodelación vascular. En las anomalías de la conducción, tanto la fibrosis miocárdica como la calcificación van a afectar al sistema de conducción, que van a resultar en un aumento de la prevalencia del bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado, y también un aumento de incidencia de marcapasos permanente en los pacientes con diálisis. Además, la hiperpotasemia y el tratamiento con antagonistas del calcio pueden contribuir también a un bloqueo auriculoventricular completo, al igual que la anestesia epidural, con la consiguiente pues, reducción de la actividad simpática. La hipertensión arterial puede ser la causa principal de la enfermedad renal crónica, como ya se les había mencionado, o bien también puede ser el resultado de una enfermedad renal parenquimatosa o renovascular. En el riñón sano existe un proceso de autorregulación que mantiene constante el flujo de sangre y la presión capilar intraglomerular, a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial media, que pueden estar entre 80 y 160 milímetros de mercurio. Este mecanismo que les menciono confiere protección glomerular, pero requiere también la integridad del reflejo miógeno y el feedback túbulo-glomerular en el tono de la arteriola aferente. La disfunción de estos mecanismos nos va a conducir a un deterioro de la autorregulación, de manera que incrementos de la presión sistémica van a estar asociados con aumentos de la presión intraglomerular, que nos van a predisponer a una lesión renal. A pesar de que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 pueden precipitar a un deterioro de la función renal, por ejemplo, en presencia de una estenosis aterosclerótica bilateral de la arteria renal, la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal hipertensión suelen beneficiarse de este tratamiento. ¿Qué recomendaciones o qué nosotros debemos hacer para tener una protección cardiovascular? Pues nosotros es necesario indagar en la historia en busca de hallazgos clínicos que pues, nos puedan sugerir alguna enfermedad cardiovascular, ya que en las líneas generales pues, nos van a recomendar considerar a todo paciente con insuficiencia renal con alto riesgo cardiovascular, incluso en ausencia de clínica, ya que esta podría estar enmascarada por la presencia de diabetes o intolerancia al ejercicio. Por eso les menciono, les pongo esta tabla, que nosotros también debemos evaluar cuáles son los requerimientos energéticos para las actividades, cuántos METs requiere nuestro paciente. En el electrocardiograma podemos también encontrar cambios inespecíficos como hipertrofia del ventrículo izquierdo, algún trastorno electrolítico y pericarditis urémica, dificultando nuevamente el diagnóstico pues, de esta enfermedad coronaria. Según las guías de la AJA preoperatorias, ellas recomiendan la realización de una prueba de estrés no invasiva en pacientes con capacidad funcional y con menos de 4 factores de riesgo. También se han descrito pruebas complementarias para detectar la enfermedad cardiovascular en el perioperatorio, como son la solicitud de troponinas T,
ecocardiografía de estrés con dobutamina y ya si fuera necesario, una angiografía coronaria con revasculación, esto previo a la cirugía. El control adecuado de la hipertensión en nuestros pacientes es fundamental. Según las guías de la CADIGO, para el manejo de esta hipertensión, se recomienda un objetivo de la presión arterial de menos de 140/90 en pacientes con un cociente albúmina-creatinina de menos de 30 y una presión arterial de menos de 130/80 en pacientes con un cociente de albúmina-creatinina de más de 30. Esto en diabéticos y en no diabéticos. Los fármacos que habitualmente van a tomar nuestros pacientes son los IECA o los ARA2. La mayoría de los pacientes necesitarán más de un fármaco para el control adecuado de esta hipertensión. Los efectos renovasculares de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina pueden estar potenciados con una anestesia general, aumentando el riesgo de pérdida del control de la hipertensión y el tono vascular renal. Por este motivo, en pacientes o cirugías que van a ser susceptibles a hipotensión, se puede considerar la suspensión transitoria el día antes de la cirugía o bien la dosificación nocturna el día previo a la intervención, de forma que se aseguren un mínimo de 10 horas sin toma de este fármaco. Y este solo se va a reiniciar en el postoperatorio en una situación de eubolemia sin una evidencia de lesión renal aguda. En caso de que la indicación farmacológica sea por insuficiencia cardíaca, en general se va a recomendar continuar con la medicación y controlar de forma cuidadosa la situación hemodinámica. De la misma forma, en los pacientes con insuficiencia y un edema pulmonar, perdón, deberán mantener el tratamiento diurético, dado que resulta habitual que en estos pacientes presenten alguna dislipidemia. Esta se va a recomendar tratarla independientemente del estadio y mantener la medicación en el perioperatorio. Nuestros pacientes también es común que encontremos una anemia. Esta va a ser normocítica, normocrómica, cuando esta suele aparecer cuando el filtrado glomerular es menos de 60 y en los pacientes que ya tienen insuficiencia renal de moderada a grave. El principal mecanismo patogénico va a ser el déficit de la producción de eritropoyetina y las toxinas urémicas van a cortar la vida media del hemátide y disminuyen la afinidad de los receptores de la eritropoyetina y la capacidad de unir de la transferrina al hierro. También puede ser por pérdidas hemáticas, por la sangre que queda residual en los circuitos de hemodiálisis si nuestro paciente ya está sometido, o durante la desconexión de esta, o incluso por el exceso de pruebas de laboratorio que se le van a estar realizando a nuestros pacientes. También puede ser por un déficit de hierro y vitaminas, o por una fibrosis de la médula ósea secundaria al hiperparatiroidismo que pueden producir nuestros pacientes. ¿Qué se recomienda? Un nivel de hemoglobina de más de 11. La CADIGO recomienda tratamiento con agentes estimuladores de eritropoyesis cuando ya hay una hemoglobina de 9 y 10. El hierro intravenoso también se puede dar. Este va a ser en caso de una saturación de la transferrina de menos de 30 y una ferritina sérica de menos de 500. Esto un día antes de la cirugía, y esto nos va a reducir la necesidad de transfusión a nuestro paciente. Dentro de la hemostasia podemos encontrar pacientes con una disfunción plaquetaria, pueden tener hipercoagulación, también pueden tener una trombopatía urémica. Esto va a ser consecuencia del efecto inhibitorio de las toxinas urémicas sobre la función plaquetaria. También puede haber una interacción defectuosa entre el factor de von Willebrand y los receptores de glicoproteína 2B y 3A plaquetaria. También una reducción del contenido plaquetario de adenosinfosfato y una reducción del tromboxano A2. ¿Qué recomiendan? Valorar el riesgo de sangrado por una historia de diástesis hemorrágica, valorar la suspensión de estos antiagregantes y anticoagulantes de forma previa a la cirugía, esto ajustado a la función renal, alguna profilaxis antitrombótica, monitorizando el TP y el TPT en caso de la heparina no fraccionada, y medir la actividad del anti-XA en caso de heparina de bajo peso molecular.
si este está disponible. El anti-XA nos va a determinar la cantidad de heparina en el paciente, midiendo el grado de inhibición de la enzima del factor XA. También estos pacientes pueden tener una afectación del sistema respiratorio. Se puede asociar a numerosas complicaciones pulmonares, como un edema pulmonar, pleuritis fibrosa, calcificaciones pulmonares. Estos pacientes también van a tener una elevada apnea del sueño y por lo tanto van a tener un riesgo de hipoxemia, hipercapnia y fenómenos de alteración de la ventilación-perfusión, normalmente secundarios a la sobrecarga de fluidos, como se los había mencionado. Estos pacientes también pueden tener una acidosis metabólica. Esta se debe fundamentalmente a la reducción en la capacidad de eliminación de los aniones de sulfato, fosfato, ácidos orgánicos y que no se reabsorbe el bicarbonato. Se reduce además la síntesis de amoníaco, por lo que se ve agravado por la hiperpotasemia. Así, la hiperpotasemia y la acidosis hiperclorémica nos van a producir un estado de acidosis metabólica inicialmente sin brecha aniónica, es decir, con un anion gap normal, que se puede convertir en una acidosis metabólica con un anion gap mixto y elevado cuando la tasa de filtrado glomerular desciende de 15 mililitros. Este trastorno metabólico lo vamos a encontrar con frecuencia en el comienzo de la enfermedad, pero no suele ser significativo hasta fases avanzadas de la enfermedad, como en el estadio 4. El pH de menos de 7.35 es raro y el tratamiento con bicarbonato de sodio generalmente se va a sugerir cuando la concentración de bicarbonato sérico cae por debajo de 22. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mantener el equilibrio ácido-base en el preoperatorio con unos niveles de bicarbonato de 20 a 22 y vamos a evitar la hipoventilación y con ello una acidosis respiratoria. Dentro del sistema nervioso central podemos encontrar en nuestro paciente una fatiga generalizada, malestar general, falta de concentración, deterioro cognitivo que nos va a conducir a una obnulación mental, convulsiones, coma y muerte. Debemos nosotros valorar a nuestro paciente si tiene una posible afectación neurológica como afectación también del nivel de conciencia. Los pacientes en hemodiálisis pueden presentar deshidratación, vómitos e hipotensión y también pueden presentar, aunque es raro, un desequilibrio de diálisis debido a todos estos cambios del volumen de líquido extracelular que nos da consecuencia el edema cerebral posterior. Dentro del sistema nervioso autónomo, la disfunción parasimpática da como resultado una reducción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca que lleva de la mano a una respuesta disminuida en la atropina. En este sentido, el electrocardiograma puede también proporcionar evidencia de la disautonomía a nosotros ver esta variabilidad reducida en la frecuencia cardíaca y podemos ver también la variación reducida en el intervalo RR, aunque es posible que nada más una sola valoración del ritmo no lo detecte con gran sensibilidad. ¿Cuáles son las recomendaciones preoperatorias? Medir el intervalo RR y realizar otras pruebas para la evaluación del sistema autonómico, como una respiración acelerada o alguna maniobra de Valsalva. Dentro de la afectación gastrointestinal, podemos tener que la hipersecreción ácida nos va a predisponer a la aparición de alguna úlcera péptica o alguna hemorragia digestiva. Entonces, la gastritis erosiva y la duodenitis van a ser comunes en estos pacientes y nos pueden provocar anorexia, náuseas, vómito, alguna hemorragia o diarrea. Esto pues es lo que nosotros vamos a interrogar en nuestro paciente y ya nosotros valoraremos si ellos requieren algún medicamento como algún inhibidor de la bomba de protones. Además, debemos recordar que el efecto adicional de la neuropatía autonómica, especialmente en los pacientes diabéticos, en el vaciado gástrico, que esto va a estar presente alrededor de un 69%,
en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso nosotros debemos considerar la profilaxis para broncoaspiración en la premedicación, junto con una intubación de secuencia rápida para estos pacientes, pues si planeamos una anestesia general. Nada más tener cuidado con estos pacientes en caso, por ejemplo, de la succinilcolina, que nos va a aumentar pues el potasio. Según las guías de la CADIGO, sugieren un objetivo de hemoglobina glucosilada de menos de 7 para prevenir o retrasar la progresión de las complicaciones microvasculares de la diabetes asociada a una insuficiencia renal crónica. Esto salvo en pacientes con riesgo de hipoglucemia o con comorbilidades importantes que nos reduzcan la expectativa de vida. En ellos, la hemoglobina glucosilada va a ser entre 7.5 y 8. Por otro lado, el control estricto de la glucemia, o sea, mantenerla entre 81 y 108 en pacientes críticos con insuficiencia renal, se va a asociar a un mayor riesgo de hipoglucemia y de efectos adversos, por lo que el nivel objetivo de este tipo de pacientes nada más debemos situarlo por menos de 180 miligramos por decilitro. Esto ya se los mencioné, pues darle a nuestro paciente la profilaxis para broncoaspiración, alguna intubación de secuencia rápida, nada más teniendo cuidado con los medicamentos, y los objetivos de la glucemia, no bajarla más de 180 o ser muy estrictos porque nuestro paciente va a tener riesgo de sufrir hipoglucemias. También vamos a encontrar afectación del equilibrio y la homeostasis del potasio, como ya se ha visto en clases anteriores. Esta suele permanecer normal hasta el estadio 5 debido a un aumento compensatorio en la excreción del potasio por la nefrona funcionante y a una mayor eliminación en las heces. No obstante, existe también un riesgo incrementado de desarrollar hiperpotasemia en fases iniciales cuando hay una exposición excesiva a potasio exógeno. Esta puede ser por transfusiones, por la ingesta o por fármacos con sales de potasio o cambios en el potasio transcelular, como puede ser en la hiperglicemia o en una acidosis metabólica. En este sentido, pues debemos evitar la acidemia, el déficit de insulina, la hipertonicidad y también el uso de fármacos asociados con hiperpotasemia. ¿Cuáles son estos? Los beta bloqueantes, los antiinflamatorios no esteroideos, incluso algunos COX-2, la espironolactona y otros ahorradores de potasio, la digoxina, la succinilcolina, ciclosporina, heparina, etc. Además, pues el tratamiento renoprotector con los CIECA y los ARA2 nos va a frenar la progresión de la nefropatía, pero nos va a producir un incremento del potasio sérico. Esto puede ser de 0.5 milimoles por litro, hasta en un 50% de estos pacientes ya con insuficiencia renal. Los cambios están relacionados con la severidad de la hiperpotasemia y frecuentemente vamos a observar en el electrocardiograma ondas T altas y picudas con un intervalo PR prolongado, un aplanamiento o ausencia de las ondas P y un ensanchamiento del QRS. Este suele ser de más de 12 segundos. Podemos encontrar también bradicardia, taquicardia ventricular o alguna arritmia. Por otro lado, pues la aparición de las manifestaciones clínicas depende no solo de la cifra, sino de la rapidez de la insaturación, pero son inespecíficas. Podemos encontrar en nuestro paciente debilidad, parálisis flácida, parestesias o alguna depresión respiratoria, y estas van a aparecer cuando nuestro paciente tenga un potasio de más de 6. También la hipopotasemia puede presentarse con frecuencia en pacientes con insuficiencia renal. Esto generalmente va a ser en relación a una retirada excesiva de potasio con la diálisis. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues buscar estos cambios en el electrocardiograma sugestivos de una hiperpotasemia, y cuando los niveles de potasio preoperatorios sean más de 6 o entre 6 y 6.5, se deben administrar sales de calcio. Puede ser también gluconato de calcio o cloruro de calcio, esto pues con la finalidad de aumentar el umbral para la generación del potencial de acción en el músculo cardíaco, disminuyendo su excitabilidad. Como segunda opción, para disminuir la hiperpotasemia, se podría optar por la administración de bicarbonato sódico.
Son eficaces también las terapias que favorecen la captación intracelular de potasio, como la administración de insulina intravenosa o el salbutamol nebulizado. Creo que eso se mencionó en los comentarios de la clase pasada. Y pues la terapia combinada de estos, o sea, de ambos fármacos, tiene un efecto sinérgico y pues es seguro en estos pacientes. En caso de resistencia al tratamiento, pues ya se podría optar por realizar alguna diálisis de emergencia. La corrección de emergencia de la hipopotasemia solo va a ser necesaria si está asociada con arritmias cardíacas o cambios en el electrocardiograma, como la aparición, estos van a tener aparición de ondas T aplanada o invertida, ondas U prominentes que aparecen como prolongación del QT, depresión del ST y taquiarritmias tanto auriculares como ventriculares. También vamos a tener afectación de la homeostasis de fluidos y de sodio, los trastornos hidroelectrolíticos o del equilibrio ácido-base, estos no van a aparecer hasta el estadio 4, a pesar de una disminución de la capacidad de respuesta ante una sobrecarga o una restricción brusca del sodio ya en estadios iniciales. Así que cuando se somete a estos pacientes a una sobrecarga de soluciones hídricas, podemos conducir de forma secundaria a una sobrecarga de volumen, aumentando así pues su morbimortalidad y a su vez dando como resultado una acidosis metabólica hipoclorémica con hiponatremia relativa o hiperpotasemia. En muchas ocasiones, pues el acceso reducido a agua libre en el periodo perioperatorio, unido a la incapacidad de estos pacientes de concentrar la orina, nos podrían dar lugar a una hipernatremia e hipertonicidad. Por otro lado, el manejo del exceso de la volemia puede requerir terapia de reemplazo renal. Nosotros debemos ser cautelosos con el efecto adverso de la deshidratación, que a menudo lo podemos asociar a una hipotensión, tinnitus y mareo, que en ocasiones nos puede provocar una disfunción renal residual más grave. La oclusión del acceso arteriovenoso, algún desarrollo de infarto cerebral o mesentérico y en consecuencia pues podemos tener este aumento de la morbimortalidad. ¿Qué recomienda? Valorar el grado de hidratación de la piel y de la mucosa, especialmente en aquellos que siguen un tratamiento con una dieta hiposódica y diuréticos por el riesgo de una hipovolemia. Debemos conocer la ingesta habitual de líquidos, ya que puede estar restringida y por lo tanto, pues tenemos que tener precaución con los líquidos intravenosos perioperatorios. Averiguar también la producción de orina diaria, conocer el régimen de la terapia de reemplazo renal y también a nivel analítico, conocer la función renal basal y actual con valores de concentración de urea, de creatinina, la tasa de filtrado glomerular y determinar la concentración de electrolitos en suero, ya sea el sodio y el potasio, que son los que más vamos a valorar. También debemos conocer que en nuestros pacientes va a estar afectado la homeostasis del calcio, los fosfatos y el metabolismo óseo. La hiperfosfatemia, esta es una complicación frecuente pero relativamente tardía en la insuficiencia renal, afecta tanto a la excreción de iones de fosfatos como a la activación de la vitamina D al nivel renal, por lo que se reduce la absorción de calcio en el intestino delgado y se va a producir una caída inicial en el nivel de calcio en sangre. Dicha hipocalcemia nos puede provocar laringoespasmos, un intervalo QT prolongado y arritmias cardíacas. Esto nos va a conllevar al desarrollo de hiperparatiroidismo secundario, en el que se produce una excreción excesiva de la hormona paratiroidea para compensar esta hipocalcemia, lo que nos va a conducir a una hipercalcemia e hiperfosfatemia a través de la movilización de calcio y fosfato de la matriz ósea. Como mecanismo compensatorio, el calcitriol es secretado a nivel renal para suprimir directamente la secreción de la paratormona. Sin embargo, a medida de que la enfermedad renal progresa hasta el estadio 4, los niveles de calcitriol circulante van a comenzar a descender, lo que va a dar como resultado una afectación ósea descompensada. Clínicamente, nosotros vamos a encontrar a nuestro paciente presentando dolores óseos, deformidades en huesos largos y posteriormente puede presentar fracturas.
Por otro lado, la hipercalcemia nos va a conducir a un depósito ectópico de la fosfateína de calcio en los vasos sistémicos, llevándonos a una calcificación vascular o en tejidos blandos. ¿Qué nos recomiendan? Mantener estos niveles de calcio y fósforo en valores normales, valorar todas estas manifestaciones clínicas, perdón, y también las manifestaciones en el electrocardiograma. Podemos considerar la administración de calcitonina y el sinacalcet para el tratamiento de la hipercalcemia, y la infusión de sales de calcio es una terapia adecuada para la corrección de hipocalcemia que puede ir asociada a la fosfatemia. Estas son las recomendaciones cuando ya nuestro paciente está en una terapia de hemodiálisis intermitente. Se recomienda dializar 24 horas antes de la cirugía con el objetivo de optimizar el nivel de electrolitos y el estado de hidratación del paciente. Así también pues reducir los niveles de urea plasmática que pudieran interferir en la función plaquetaria. Si esta se realizara el mismo día de la cirugía, pues nos aumentaría el riesgo de inestabilidad hemodinámica y alteraciones iónicas como son la hipercalcemia. Mientras que si se lleva a cabo con demasiada antelación a la cirugía, existiría el riesgo de una sobrecarga de líquidos, una hipercalcemia y una acidosis metabólica. Si fuera necesario dializar el mismo día de la intervención, dado el alto riesgo de sangrado, no se deberá cebar el circuito extracorpóreo con una heparina. En el paciente que está sometido a diálisis, igualmente esto debe ser dentro de las 24 horas de la cirugía, pero no inmediatamente antes, dado los riesgos pues, de una disminución aguda de volumen y alteraciones electrolíticas. La diálisis pues, la podemos asociar con cambios de líquidos y desequilibrio electrolítico, pues sodio, potasio, magnesio, fosfato, especialmente relacionados con los cambios de los electrolitos entre los compartimientos intra y extracelular. Esta pues la llevan a cabo para corregir la sobrecarga de volumen, la hiperpotasemia y la acidosis, y la coordinación en el momento de la diálisis en relación con la cirugía programada es un aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en la atención preoperatoria. También se recomienda tener un control de electrolitos y tiempos de coagulación después de 2 horas de la última sesión de diálisis para optimizar sus requerimientos perioperatorios. La diálisis peritoneal se debe continuar con su pauta habitual con drenaje total del abdomen en el último pase previo a la cirugía. Y antes del reinicio de la misma, pues nosotros deberemos asegurarnos de que la distensión abdominal provocada por el líquido de diálisis en la cavidad abdominal no va a comprometer la expansión pulmonar en pacientes ya con un compromiso ventilatorio, aumentando así pues el riesgo de atelectasias y una sobreinfección respiratoria. En caso de que se trate de una cirugía abdominal, se deberá prever pues, la necesidad de hemodiálisis en el postoperatorio. En los pacientes con insuficiencia renal terminal, ya en situación de prediálisis, se deberá valorar la realización el día antes de la cirugía o valorar la necesidad de realizarla en el postoperatorio inmediato. En esto también es importante conocer el tipo de cirugía que vamos a tener y la extensión de la misma, porque esto es un factor predictivo importante en el perioperatorio. Aquí podemos nosotros observar el tipo de cirugía según pues, la literatura y la incidencia de insuficiencia renal crónica. También aquí podemos clasificar, como ya les había comentado, nuestros pacientes tienen aún más riesgo cardíaco. Entonces podemos valorar según el tipo de cirugía qué tanto riesgo cardíaco vamos a tener. La duración de la hipotensión intraoperatoria y pues de la isquemia renal se han postulado como factores clave en el desarrollo de un daño renal. En la tabla pues vemos estas clasificaciones en función del riesgo cardíaco que presentan y pues por ende va a ser el riesgo de empeoramiento de la enfermedad renal.
Por otra parte, podemos ver que en la cirugía abdominal nos vamos a enfrentar a un problema ya añadido, como es la presencia de la hipertensión abdominal, que puede afectar a la perfusión renal y condicionar a la aparición de un daño renal. La técnica quirúrgica también va a influir en el riesgo de disfunción renal postoperatoria. Por ejemplo, en la técnica endovascular, en una reparación de un aneurisma abdominal, va a disminuir las complicaciones renales comparado a una cirugía abierta. Sin embargo, el empleo de contraste para la realización de este tipo de técnicas, a pesar de una preparación renal correcta, nos puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Por otro lado, la técnica anestésica también puede influir en el riesgo de disfunción renal, especialmente si con esta nosotros les producimos grandes cambios hemodinámicos a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los medicamentos que debemos continuar y los que no debemos continuar? Se los había mencionado, pero esta tabla es a modo de resumen. Continuar con los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, la digoxina, las estatinas, los protectores de mucosa gástrica, el salbutamol, glucocorticoides y los inhibidores de leucotrienos. ¿Cuáles ya vamos a descontinuar? Los alfa-2 agonistas, los agentes hipolipidémicos no estatínicos y la teofilina. El manejo de la medicación antiplaquetaria, también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, los de angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, los diuréticos, pues estos debemos individualizarlos dependiendo de la historia clínica de nuestro paciente y el procedimiento quirúrgico. Ya lo habíamos visto en la clase de diuréticos. ¿Cuál es la indicación pues, de cada uno de estos? ¿Cuáles son las intervenciones para prevenir el deterioro de la función renal? El bloqueo de este sistema renina, angiotensina, aldosterona y el control de la presión arterial nos va a evitar el deterioro de la función renal. Que nuestro paciente tenga una excreción de proteínas de menos de 2. En diabéticos tipo 2, mantener una presión arterial sistólica entre 120 y 130 y el objetivo de la presión arterial va a ser mantenerla menos de 140, 190 en pacientes de menos de 60 años y en pacientes de más de 60 años podemos mantenerla entre 150 y 190. También tenemos que tener en cuenta el control glicémico de nuestro paciente, porque la hiperglicemia es un factor de riesgo independiente para el desarrollo y por la progresión de la insuficiencia renal crónica. Les había comentado del control estricto de la glucemia, mantener esta glucosa entre 110 y 150, que estas son las recomendaciones según las guías de la Kidney Disease. El manejo de fluidos, se los he ido mencionando. En estos pacientes pueden desarrollar una sobrecarga de líquidos temprano y pues tienen una capacidad alterada para concentrar o diluir la orina. Van a estar relacionados con el desarrollo de la insuficiencia renal aguda, cualquier aumento de peso junto con la formación de edema y a la progresión de formas más graves de insuficiencia renal agudo, y no se van a recomendar los diuréticos para prevenir esta lesión renal, excepto para el tratamiento ya para la sobrecarga de líquidos grave. El fundamento fisiológico de la administración de los líquidos en la insuficiencia renal, pues es optimizar el volumen circulante intravascular y aumentar con esto el gasto cardíaco y la presión de perfusión, con el objetivo principal de mejorar pues el flujo sanguíneo renal y la función glomerular. La corrección de la hipovolemia intravascular es un componente clave en la prevención y el tratamiento de la lesión renal aguda, pero también la administración excesiva de líquidos lo vamos a asociar con malos resultados, incluido el desarrollo y la progresión. También existe una creciente evidencia de que la administración de líquidos, pues debemos individualizarla en cada paciente, teniendo en cuenta las características de la naturaleza de la enfermedad aguda y cómo se va desarrollando. También los riesgos que tiene nuestro paciente y los beneficios de los líquidos. Los datos existentes actualmente, pues respaldan el uso preferencial de soluciones tamponadas para la reanimación con líquidos en los pacientes con riesgo de una lesión renal.
Y dentro de la albúmina tiene un papel limitado y se deben evitar los almidones. Los líquidos solo deben administrarse hasta que se haya corregido la hipovolemia intravascular y que nuestro paciente ya esté en una euvolemia, utilizando la cantidad mínima de líquido para lograr y mantener esta euvolemia. Nos mencionaban en diferentes bibliografías que la oliguria por sí sola no se debe considerar un desencadenante de la administración de líquidos, porque si se produce una sobrecarga de líquidos, ya se debe suspender la fluidoterapia y se debe considerar la eliminación de líquidos con agentes diuréticos o alguna terapia ya extracorpórea. Ahora, pues dentro de las soluciones que nosotros vamos a utilizar, los coloides pues son soluciones que contienen las macromoléculas oncóticas que van a, permanecer en gran medida en el espacio intravascular. La base fisiológica para el uso de estas soluciones es que preservan la presión oncótica intravascular y pues van a expandir el volumen intravascular de forma más eficaz durante más tiempo que los cristaloides. Sin embargo, datos recientes indican que su efecto ahorrador de volumen, es decir, el volumen necesario para restaurar el volumen intravascular en comparación con las soluciones cristaloides, es solo modesto en relación con los coloides. También se ha visto que algunos tipos de coloides son nefrotóxicos, en particular los almidones. Varios ensayos y revisiones también mostraron un aumento en la lesión renal aguda y el uso de la terapia de reemplazo renal en pacientes ya en estado crítico que son tratados con almidones. Hay datos muy limitados sobre los beneficios y los riesgos de los coloides a base de la gelatina en los pacientes con una lesión renal. También se sugiere que la administración de la gelatina contribuye al desarrollo de una insuficiencia renal aguda que se induce por nefrosis osmótica en pacientes críticos. Dentro de los cristaloides, la solución salina sigue siendo el más utilizado en pacientes críticos, a pesar de que la administración rápida de volúmenes moderados a grandes dosis, de administrar estos volúmenes puede causar una hipercloremia y una acidosis metabólica. Esta hipercloremia nos puede provocar una vasoconstricción renal y por lo tanto pues una reducción de la perfusión del tejido cortical renal y de la tasa de filtrado glomerular. También se ha planteado la hipótesis de que el riesgo de la lesión renal aguda inducida por la solución salina es dependiente de la dosis. Entonces, esta solo se va a observar en pacientes que reciben grandes volúmenes de solución salina. Si nosotros le damos un adecuado volumen a nuestro paciente, pues vamos a disminuir el riesgo de esta lesión. Aquí tenemos algunas intervenciones para disminuir el deterioro de la función renal. Continuando con los líquidos, solo deben administrarse hasta que se haya corregido la hipovolemia intravascular, como ya se los había mencionado, que nuestro paciente se encuentre en una euvolemia y es conveniente administrar la cantidad mínima para mantener la perfusión y el suministro de oxígeno sistémico. Si se considera pues que estos líquidos son necesarios, debe administrarse en pequeñas cantidades y estar reevaluando a nuestro paciente periódicamente para ver la capacidad de respuesta a los líquidos, ver cómo está su estado hemodinámico, de modo que se evite pues esta sobrecarga. El objetivo siempre de estos pacientes va a ser conseguir y mantener la euvolemia. Como les comentaba, pues debemos evitar todos los, para contraste, los agentes de radiocontraste, perdón, evitar los coloides, mantener pues las presiones abdominales, todo esto ya es lo que les había comentado, estar monitorizando la creatinina sérica y la producción de orina y debemos evitar la hiperglucemia, también la hipoglucemia. En este cuadro se resume qué hacer y qué no hacer.
Nosotros debemos reponer ese volumen intravascular y no tomar la oliguria como un signo y nosotros dar volumen. Dar bolos pequeños de alicuotas y evitar estos altos volúmenes. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dar? Hasta que nuestro paciente esté en una eubolemia, que nosotros hayamos corregido esta hipovolemia, y no creer que nosotros vamos a dar volumen hasta que se resuelva la lesión renal aguda. Ahora, ¿cómo se tratan los accesos vasculares en estos pacientes? Nosotros debemos valorar y planificar estos en el que vamos a necesitar nosotros en el periodo perioperatorio. En los pacientes que ya tienen una insuficiencia renal crónica en un estadio 3 o 4, debemos tener en cuenta el riesgo de la progresión de la enfermedad y la posible necesidad de realizar una hemodiálisis postoperatoria. Debemos canalizar vías venosas periféricas en un solo brazo, y si fuera necesario canalizar una vía venosa central, deberá realizarse en el lado seleccionado para las vías periféricas, siendo la elección el abordaje yugular y evitando al máximo el subclavio, por un mayor riesgo de una trombosis y estenosis, porque este puede dificultar o impedir la función de una futura fístula. Y canalizar el acceso arterial solo si es imprescindible. Ya para los pacientes que tienen una fístula arteriovenosa, estas pues debemos canalizar las vías venosas periféricas y la central del lado contralateral a donde la tiene nuestro paciente. Medir la TA no invasiva en el brazo contralateral o en una pierna, y debemos proteger y colocar cuidadosamente pues esta extremidad para evitar una lesión o una compresión accidental. Esto es a modo de resumen, las estrategias para reducir el riesgo quirúrgico. El éxito que nosotros vamos a tener en la prevención de complicaciones en el perioperatorio, perdón, incluye la identificación y optimización de los pacientes en riesgo. También nosotros tener un adecuado plan anestésico, la monitorización de la función renal e intervenciones oportunas. Como les comenté, mantener esa eubolemia. Estas son las principales estrategias de protección renal. Evitar el uso de nefrotóxicos durante el perioperatorio. Algunos de ellos son los aminoglucósidos, anfotericina B, aciclovir, ciclosporina, traculimus, cisplatino, los AINES y los medios de contrastes. La nefropatía inducida por medio de contraste la vamos a ver en un 15% de los pacientes con enfermedad renal crónica, y de ellos el 12% requieren hemodiálisis y pues una hospitalización prolongada. También debemos valorar la desmopresina, que podría acortar el sangrado, pero sin el empleo previo de eritropoyetina recombinante también ha reducido su campo de acción. Por eso es importante conocer qué es lo que están tomando nuestros pacientes, qué es lo que les están dando en la hemodiálisis, cuándo se las dieron, cuándo nosotros podemos hacer la cirugía. También, según la bibliografía, podemos ver que el ácido acetilsalicílico asociado a clopidogrel nos va a aumentar hasta el 1% el riesgo de sangrado, a diferencia que si solo usáramos el ácido acetilsalicílico. Se recomienda suspender el clopidogrel 5 días antes y evaluar la continuidad del ácido acetilsalicílico, considerando pues el beneficio y el riesgo de sangrado. En un estudio de 249 pacientes llevados a una cirugía aórtica programada, se encontró una disminución del 20% en la tasa de filtrado glomerular al día 7 postquirúrgico en pacientes que ya tienen un tratamiento crónico con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo cual ellos nos recomiendan la suspensión
incluidos los antagonistas de receptores de angiotensina, un mínimo de 10 horas antes del procedimiento y solo reiniciarlo en el postoperatorio cuando ya tienen un estado eubolémico sin evidencia de una lesión renal. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Ok. Pues entonces eso sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario o algo. Muchas gracias. Pues yo creo que se dieron todas las generalidades sobre lo